Lo que podemos, o al menos lo que podemos traducir, hermanos, es que vivimos en un momento de crisis en nuestras familias. Si usted va a un supermercado, no voy a decir la cadena, pero usted escucha cuando vocean, encargado de frutas y verduras, se le solicita en tal punto con sentido de urgencia, es decir, ya, ¿sí? Y lo que podemos observar cuando veía que doblaban y doblaban sus hojas en la dinámica inicial, es eso, hermanos, que hay un sentido en el cual nosotros como familias, como padres, necesitamos ir moldeando algunas cosas, recordando algunas otras, pues al final del día nadie nos enseñó a ser padres. Algunos fuimos padres de manera accidental. Ay, ¿qué crees? Nos embarazamos. ¿Cómo que ya nos embarazamos? ¿Estás embarazada tú? Yo no. Otros con alegría, ¿qué crees? Estamos embarazados. ¿Sí? A lo largo de nuestra vida, mis queridos hermanos y hermanas, enfrentamos muchas experiencias que nos colocan en una posición en donde tenemos que tomar decisiones importantes y trascendentales, donde nuestra decisión pueda afectar la vida de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestro nieto o sobrino. Le decía al hermano Eloy, el próximo sábado vamos a hablar sobre los hijos. Le digo, pero es importante hablar, hermano, también para aquellos hermanos que no pudieron tener hijos, ¿sí? Pero que son una figura paterna para los sobrinos o para los nietos, ¿no? Entonces, la cuestión parental, ya no solamente en este contexto de la historia, se puede reducir al papá biológico. Hay familia nuestra que también cubren esa función, y ahí la importancia y la presencia de algunos de ustedes, que sí, ya no tienen sus hijos pequeños, pero tienen nietos, donde ustedes pueden influir positivamente en la vida de ellos. Cuando somos niños, ¿qué nos preocupaba? ¿Qué le preocupaba a usted, hermano Joseph? Nada, pues nada, me preocupaba que me dejaran salir a jugar. Jugamos descalzos, en shorts, sin camisa, sin chanclas, abajo del agua, íbamos al río, jugamos fútbol, y el problema era meternos a la casa, ese era el problema. Ahorita es bien diferente, ahorita quisiéramos sacar a los niños. Por otro lado, me dice mi hija, papi, ¿cuándo me vas a dejar venir solita a la escuela? Yo creo que nunca, hija. Pero ¿por qué no? Si vienen niños de otros grados, ellos vienen solos. Sí, hija, pero yo creo que no. Posiblemente cuando vayas a la universidad, ¿sí? Y aún así, si yo tengo la posibilidad, y mamá, de llevarte, ir por ti, lo haríamos. ¿Por qué? Porque como niña, los niños y las niñas se exponen a cosas muy peligrosas, ¿no? Y ya no son los mismos tiempos, hermanos, que cuando éramos chiquitos, ¿sí? Ahora que mi hermana tenía un problema con su coche, llega otra persona, y eran amigos de la infancia, ¿no? Y seguramente se conocieron ahí jugando en la calle, o compartían experiencias. La pregunta es, ¿nuestros hijos qué experiencias van a tener con los de su edad, de su entorno? Ahora todo es virtual. Entonces, cuando somos niños, lo único que nos preocupaba era cumplir nuestros deberes en la escuela, no sacar menos de 8 para que no nos dieran, porque a mí me dieron en la casa y en la escuela, a mí me dieron en los dos lados, ¿sí? Entonces, yo estudié en una escuela rural, ¿sí? A mí me sonaron tercero, cuarto y quinto, ¿sí? ¿Y le fue bien o le fue mal? Pues yo creo que fueron mis psicólogos, ¿no? Pero, y una vez saqué 8, hermanos, y hicieron llamar a mi mamá. Y yo temblando porque ya sabía cómo me iba a ir en la casa. ¿Por qué? Porque había sacado 8 y yo era uno de los candidatos principales para ir a la Olimpiada de Conocimientos. Entonces me afectaba. Entonces, esas eran nuestras preocupaciones de niños. Conforme fuimos creciendo, fueron incrementando. Ahora después los niños quieren asearse porque quieren verse bien para las chicas o los chicos, pero no sé en qué momento llegamos a ser adultos. Yo me acuerdo cuando, como en la película ese que vio al muñeco y de repente se convirtió en adulto, yo decía, ¿cuándo yo voy a ser adulto, no? Y ahorita soy adulto y tengo 39 años y usted tiene la edad que quiera. ¿Y en qué momento nos convertimos en adultos? Conseguimos un empleo,
emprendemos un negocio, decidimos hacer nuestra vida con nuestra novia o novio. Algunos quizás se fugaron, se escaparon, se pusieron de acuerdo en un lugar. Sea como sea, pero empezaron a hacer su vida y llegaron los hijos. Llegan los hijos a nuestra vida. No sé cómo fue esa sorpresa cuando se dieron cuenta que estaban embarazados. En mi experiencia, mi esposa se sentía mal. Pensamos que era ahí un achaque. Y dice la doctora, lo primero antes que nada, prueba de embarazo. Y en la tarde fuimos por los resultados. ¿Y cuál fue la sorpresa? Estábamos embarazados. Entonces llegaron a mí mis temores. Y yo se lo dije a Sarai. ¿Estaré yo a la altura de ser un padre? Mi hija me va a querer. Me va a querer, en este caso, me va a querer mi hijo, no sabíamos qué era. ¿Cumpliré yo y estaré a la altura de esta responsabilidad que Dios me está dando? Y eso es una pregunta que constantemente me hago y que deberíamos estarnos haciendo todos nosotros. Los primeros años, hermanos, son de aprendizaje, que cambiar pañales, que se está regresando el estómago. Hace unos días que David estaba regresando de noche, pusimos en práctica los primeros auxilios, me lo puse así, dije, órale, sí me funcionó. ¿Por qué? Porque sí estaba regresando y no podía respirar y órale, sí funcionó, y es muy cómodo y es muy fácil. Adaptación, hermanos, van creciendo los chicos, van creciendo nuestros hijos y después también surgen otros problemas entre la familia, entre la pareja, el matrimonio. Cuando digo pareja me refiero al matrimonio. Que luego se me ponen ahí como que se me altera uno que otro cuando digo pareja, pues ya sabemos que nuestro entorno es el matrimonio, ¿sí? Entonces, hermanos, oye, esposa, como le digo a usted a su esposa, ya no me das la atención que antes. No, pero no ves que estoy dándole de comer a tu hijo. Entonces eso va creando también fricciones y lejanía y una barrera, una brecha entre los matrimonios, ¿no? Ya no es la misma atención que se tenía como cuando éramos recién casados. Antes íbamos a pasear, íbamos a un café. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dos fueron a un cine solitos o a un cafecito solitos? Si usted tiene el hábito, qué bueno, gracias a Dios. Pero si nos pasa como a nosotros, que llegué una vez al cine, ¿verdad? Y vi que ya todo era automático. Oye, y antes costaban las palomitas 3 veces menos de lo que cuestan ahorita. Oye, si cancelamos. Yo sí me voy solita a Chato, me voy a los biscuits y me siento a tomar mi café. Qué bueno, qué bueno, Pero hermano. porque ya terminé de los hijos. Qué bueno. Eso sí, eso es bueno. Darse su tiempo. Tener su espacio. Los que tenemos esposo o esposa, tenemos que darnos ese tiempo. ¿Por qué? Porque se empieza a crear la barrera con los hijos. Y bueno, me voy a apurar porque si no el tiempo se me va. Y tenemos hasta las 12 para acabar todo. ¿Sale? Entonces, hermanos, llegan problemas que son inevitables. Y esos problemas traen inestabilidad y situaciones en el trabajo, en la casa, con la esposa, con los hijos. Los chicos empiezan a crecer, ya son preadolescentes, ya son adolescentes, son jóvenes, no quieren venir a la iglesia, reprobaron 4 materias de 6, ya andan haciendo cosas que no deben, ya embarazaron a alguien, ya tienen noviecitos adolescentes cuando no debieran. Entonces nos enfrentamos a crisis. Y aquí quiero pedirles, hermanos, que nos podamos ubicar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Las crisis, hermanos, son inevitables. Llegan, repito, problemas matrimoniales, llegan la enfermedad, llegan la escasez, problemas económicos, falta de trabajo. Eso causa, hermanos, inestabilidad. Y no solamente para el matrimonio, para los hijos también. Bien, quiero que empecemos a leer este relato, hermanos, y vamos a irlo analizando poco a poco. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 24. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, segundo de Reyes,
capítulo 6, verso 24. ¿Estamos en la cita, hermanos? Sí. Muy bien. Dice aquí mi versión, sin embargo, yo leo la NTV, ¿sí? Aquí que tienen digital, si quieren pasarse a NTV para que vayamos en concordancia. Si traen otra versión es lo mismo, solamente con otra expresión. Sin embargo, tiempo después el rey de Aram, reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Verso 25. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. ¿Qué observamos aquí, hermanos? Que un reino enemigo ataca a una ciudad de Israel y lo que hizo este ejército fue, hermanos, sitiar. En la estrategia militar, en ese entonces, a las ciudades fortificadas o ciudades aisladas, la mejor manera para poder atacar y conquistar sin tanta pérdida humana o material era aislar a la comunidad para que no tuvieran apoyo, no tuvieran alimento, suministro, lo necesario para la subsistencia. Entonces, después de unos días, levantaban la bandera blanca, nos rendimos, vamos a morir de hambre, no tenemos para comer, no tenemos apoyo, ya nadie va a llegar, pues estamos rodeados. Es una manera muy efectiva, hermanos, para lograr las victorias. Y en las ciencias computacionales también se utiliza, ¿sí? Divide y vencerás, ¿no? Aísla y vencerás. Cuando hace unos sistemas computarizados, ¿no? En el código. Entonces, hermanos, en este caso, ante la escasez, se creó una crisis en esta localidad. Dice aquí en el verso 25, como consecuencia de este sitio, hubo ¿qué, hermanos? Mucha hambre en la ciudad. Cuando hay hambre en la ciudad, cuando hay escasez, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermanos? Las cosas empiezan a incrementar de valor, ¿no? Incrementa el costo de la vida, se encarecía todo. Continúa en el verso 25, en la segunda parte. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata. Una pieza de plata se consideraba en los tiempos de los reyes que era ya de un día de trabajo. Una pieza de plata era el valor de un día de trabajo, ¿vale? Entonces, la cabeza de un burro, algo que no comíamos, algo que el pueblo de Israel tampoco consumía, y ante la necesidad lo consumían. ¿Y cuánto llegaban a pagar? Lo de 80 días de salario. ¿Y el que no tiene dinero? Y 300 mililitros de ¿qué, hermanos? Estiércol de paloma. De estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Entonces, ¿qué empezamos a ver aquí? Una crisis ¿qué? Alimentaria, ¿no? Una crisis económica, financiera, una crisis social. Quien podía pagar esto lo pagaba, pero el que no, hermanos, tenía que andar mendigando, tenía que andar empeñando, tenía que andar haciendo el trueque. Te doy esto para que me compartas, ¿no? O hasta robar. O robando. O recogiendo despojos. No podían ir a otro lado, pues el ejército sirio estaba alrededor, hermanos. Y el que saliera, lo más seguro, ¿sí? Imagínese usted, hermano, 1 kilo de tortillas en 3,000 pesos. ¿Cuánto gana alguien a la semana? En promedio. Unos 1.500, ¿no? Más o menos. Los obreros, Como 1.500, 1.200. 2,000 pesos. No, como 1.200. En un Walmart, 3,800 a la quincena. 1,700 pesos, ¿no? Al mes, 3,800 al mes. Jesús. Entonces no hay que quejarnos con los empleados de los supers, ganan muy poquito. Entonces, hermanos, imagínense que 1 kilito de tortillas cueste lo de toda la semana. Unos huevitos, 1 kilo de huevos, unos 1,500 pesos. Imagínense, hermanos, el nivel de la crisis. Nosotros nos quejamos porque subieron
algunos centavos, algunos 50, 70 centavos. Pero aquí era una crisis insoportable. Y lo hace mención el registro bíblico en un texto descriptivo, como lo veíamos ayer, que es esta historia, para darnos a entender la magnitud de la crisis que se está viviendo en este lugar. ¿Qué pasa cuando hay inestabilidad en un lugar? Es un caos. Aquí había un rey. Seguramente había delegados, sabios, sacerdotes. Había una estructura hecha. Cuando hay una crisis, hermanos, se genera no solamente la crisis alimentaria, de autoridad, crisis familiares, ¿sí? Pero también en algunos casos se genera la crisis de nuestra dependencia de Dios. Empezamos a dudar de Dios. Y continuamos leyendo. Verso 26. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla en la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor el rey, por favor, ayúdeme. Estamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 24. Bueno, ya estamos en el verso 26. Repito, cierto día, mientras el rey caminaba ahí por la muralla de la ciudad, que me imagino yo, en la fortaleza, ¿no? Caminando, pensando, ¿cómo le hacemos? Una mujer le grita, Señor mi rey. En alguna versión dice, salve mi rey, ¿no? Por favor, ayúdenme. ¿Qué responde el rey? Si Dios no te ayuda, ¿cómo quieres que te ayude yo? Sí, No tengo dice, trigo ni vino para dar. si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo por ti? No tengo comida en el granero, ni vino en la prensa para darte. ¿Qué podemos aquí, hermanos? ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Desolación, desesperación. El jefe, el líder del pueblo, en lugar de asumir su responsabilidad, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Estaba evadiendo su responsabilidad. En nuestras familias, hermanos, es nuestro mini reino. A veces también somos como este rey y evadimos nuestra responsabilidad. La responsabilidad como líderes de la casa, como líderes de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros nietos. Y menos debiéramos evadir nuestra responsabilidad en los momentos de crisis, hermanos. Debiéramos asumirla para sacar adelante a la familia, hermanos, de las crisis. Pero en ese caso el rey, ¿qué hizo? Minimiza el problema diciendo, si Dios no puede hacer nada, ¿qué puedo hacer yo? Dejando a un lado su autoridad como soberano y como cabeza de ese pueblo. Cuando viene una crisis en las familias, hermanos, lo mejor que podemos hacer es enfrentarla de frente, hermanos. De frente. No evadirla, no negarla, no dejar al tiempo al tiempo, porque el tiempo no sana nada, hermanos. El tiempo ahí queda pendiente y al rato va a resurgir. Cuando vienen las crisis, hay que enfrentarlas, hermanos. Recuerde esa experiencia difícil en su vida matrimonial o familiar, o esa experiencia que está enfrentando en este momento. ¿Nos comportamos como el rey o asumimos las consecuencias de nuestros actos y de nuestra responsabilidad? ¿O le echamos la culpa a Dios por lo que vivimos? Una muestra de ellos es cuántos hijos hay aquí en esta iglesia y cuántos somos. ¿Cuántos papás activos hay ahorita? Algunos dicen, no, ya pasamos, pero aquí estamos escuchando porque tenemos nietos, ¿no? Pero los que son papás y que están ejerciendo la labor parental, ¿dónde están? No podemos hacer más.
Continuemos leyendo, verso 28. Pero después el rey le preguntó: ¿qué te pasa, mujer? Y ella contestó: mira, comamos. Y dice, esta mujer me dijo: mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Le está contando que ella se puso de acuerdo con una amiga, una vecina, otra mujer, y ante la necesidad de la crisis alimentaria, la crisis financiera y el hambre, hermanos, decidieron comerse a sus hijos. Mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comemos al mío, dijo una mujer. ¿Habían leído este pasaje, hermanos, alguna vez? Trae una enseñanza, pero grande para nuestras vidas. Yo sí lo había leído, hermanos, y mucho tiempo atrás. Pero conforme he visto y observado cosas, aquí es esta enseñanza. Una crisis nos coloca ante decisiones impensables. El pueblo de Israel, al igual que nosotros, ellos guardaban la ley de la alimentación. Y si usted se revisa Levítico, pues no está a comer los hijos, ¿verdad? ¿Quién ha de pensar comerse a sus hijos? ¿Ustedes? ¿En tamales o cómo? No, ¿verdad? Pero estas mujeres llegaron a tal grado de desesperación que se pusieron de acuerdo y ya dejé otra mujer. No, pues sale, estoy bien, está bien. Entonces nos comemos a tu hijo. Matando al hijo, cocinándolo. Algo impensable, hermanos. Cuando un matrimonio llega al altar, como hace algunos años nos prometimos amor eterno, nos comprometimos para apoyarnos, impulsarnos, comprendernos, tolerarnos, tener una amistad eterna, ser confidentes el uno del otro, ser sinceros, ser responsables y muchas otras cosas que nos prometimos. ¿Se acuerdan, hermanos? En ese momento usted se imaginaba que podría considerar la separación como una opción. Yo no, porque yo estaba bien enamorado y no me quiero casar contigo y ya me vi contigo, bien pasita. Pues para eso nos casamos, pues hasta que el Señor quiera. Pero cuando hay crisis en nuestras vidas, cuando hay problemas que empiezan a surgir a veces por cosas pequeñas, pero que no se van atendiendo y se van acumulando, se va haciendo la olla expresa, hermanos, y llega un momento que explota la olla. ¿Sabes qué? Me voy con mis papás. Pues adelante, pues vete. Me voy con mis papás. ¿Para cuándo quieres tu boleto? Cuando en un inicio no era opción. Cosas impensables en un matrimonio cristiano. Cuando hay crisis, lo impensable se convierte en una opción. Como comerse a los hijos en este relato, que es algo aberrante y algo que no nos podemos imaginar. Verso 29, entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, dice la mujer. Al día siguiente, yo le dije a la otra mujer: mata a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella lo había escondido. Entonces, ¿qué estaba haciendo esta mujer? ¿Qué observamos aquí, hermanos? Ella no veía un problema el hecho de haberse comido a su hijo. Ella veía el problema de que la otra mujer no quería matar a su hijo para que se lo comiera. Estaba juzgando a la otra mujer no por el acto de comerse a su hijo, que es algo aberrante, sino por el hecho de no compartir ahora a su hijo para que se lo almorzara. Algo impensable, hermanos. Y para el pueblo de Dios, que también conocían la palabra, no tanto como nosotros, sino por relatos que se transmitían oralmente, que conocían al gran Dios y en ese entonces veían su poder, pues hermanos, cuando perdemos la perspectiva de las cosas,
somos capaces de hacer cosas aberrantes ante los ojos de Dios. Cuando estamos en esos momentos de coyuntura en nuestras vidas, hermanos, provoca que esas decisiones sean factibles, hermanos. Incluso las podríamos justificar. Es que me comí a mi hijo porque no hay comida, no hay dinero. Y eso, hermanos, ha pasado en los últimos años en lugares donde hay hambre. Se siguen comiendo a sus hijos. ¿Recuerdan la película esa de la avioneta que se quedó en los Andes? Andes, sí, porque los Alpes es en Europa. Acá en América del Sur, en Chile, ¿no? ¿Qué hicieron para poder sobrevivir? Algo impensable, hermanos, aquí. Pero si nos vamos al Iztaccíhuatl y nos quedamos por allá, pues pueden ser los primeros, porque pudiera ser que en ese momento de crisis y por supervivencia, algunos tomen la decisión de hacer cosas que ahorita dijéramos, no, pues ¿cuándo? ¿Cómo crees? Como aquel que cayó en infidelidad. He conocido gente que cae alguien en infidelidad, que engañaron a su hermana y va y le reclama al cuñado. ¿Cómo puedes hacer eso? 10 años después, en la misma situación, ahora el otro. ¿Cómo llegaste ahí? No, es que mi esposa no me atendía. Pretextos, ¿no? Pero es a causa de las crisis y coyunturas que vivimos, de los conflictos que vivimos como matrimonio, como parejas. En las crisis de nosotros como esposos, aquí somos puro esposo, o algunos estuvieron casados, ¿no? Cuando pasa algo en el matrimonio, ¿quiénes son los sacrificados, hermanos? Los hijos. ¿Saben qué? Nos vamos a separar, hijos, pero no va a pasar nada, no van a sufrir, van a vivir con su mamá o van a vivir conmigo. No es sufrimiento y un duelo para ellos. Que en la casa haya un vicio, no es sufrimiento para los hijos. Que en la casa, ¿sabes qué? Me voy a la iglesia, pues ahí me quedo, ahí te alcanzo y no llega, ¿no? Y el hijo dice, pues yo me quedo con mi papá. Se vuelve opción. ¿Y a quién estamos sacrificando, hermanos? No nos estamos comiendo a los hijos de manera literal, pero nos los estamos comiendo de manera espiritual. Los estamos sacrificando, hermanos. Las decisiones que vemos que antes eran impensables, repito, como la separación o el divorcio, sin lugar a dudas y de manera inevitable, hermanos, van a afectar a los pequeños. Siempre van a afectar a los pequeños. ¿Y qué causan los pequeños? ¿Qué causan los pequeños? Dios no me escuchó mi oración. ¿Yo cuántas veces no la pedí a Dios? Porque mis padres regresaron. Dios no existe. Yo alguna vez en algún momento estuve molesto con Dios. Yo crecí con mi mamá y Dios no me respondió. Decisiones que toman vamos a decir, una calentura, que al rato cuando ya vemos ya estamos con las manos en el estiércol, hermanos, sin pensar que vamos a afectar a la familia. Yo creo que todos los que estamos aquí vivimos en algún momento de nuestras vidas la tentación, hermanos. ¿Sí? Algo que le decía a los varones allá en Jalapa, y sí se los decía así claro, hermanos, el hecho que usted esté casado no quiere decir que le dejen de gustar las muchachas. Pero a diferencia de los animales, nosotros tenemos conciencia. Y yo no puedo andar como un animal sin pensar y considerar las consecuencias de mis acciones. ¿Hermanos? Y cuando más nos cuidamos, más se presentan las oportunidades. En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, hermanos. Y es donde, por eso decía ayer, el diablo es cochino.
Es sabio y es cochino. Se mete por donde menos imaginamos. Entonces, hermanos, a diferencia, repito, de las bestias, nosotros sí tenemos conciencia. Y cuando tomamos una decisión, porque son una serie de decisiones, pues lo hacemos ya consciente, pues ya ni modo, ya, ojalá no me encuentren, no me descubran. Pero no vemos más allá, vivimos el momento. Entonces, hermanos, esto afecta a los hijos crecen con rencor, crecen molestos con Dios, y ante esa inestabilidad, hay gente que cuando ya son adolescentes y jovencitos, oye, esos son bien hábiles, los vendedores de cosas que no se deben. Te ofrezco esto. Y quizás en un inicio por curiosidad, y cuando nos damos cuenta, nuestros hijos están metidos en cosas que no deben. Y ahora es un lío sacarlos de eso. Y pueden ser sustancias, puede ser pornografía, puede ser las maquinitas esas de dinero, pueden ser apuestas. Porque no solamente son las drogas, también hay otros vicios. El bendito celular. Decía en un inicio, antes era complicado que nos metieran a la casa, ahora es bien complicado quitarles el celular. ¿Qué pasa si le quitamos el teléfono a los chamaquitos? Mueren, son su vida. Hay niños que se han suicidado porque les han quitado el celular. Niños de 8 o 9 años. Verso 30, hermanos, cuando el rey oyó esto, oyó que se habían comido un bebé y había ese conflicto, pues el rey no había visto esa magnitud de las cosas. El rey oyó esto, rasga sus vestiduras en señal de desesperación, y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía una tela áspera puesta directamente sobre la piel, lo que representaba que él estaba en duelo. Algo que entonces entendemos en esta parte del relato es que el rey, debajo de sus ropas, ya estaba él viviendo su duelo, su luto. Él tenía su lucha muy por debajo, hermanos. Por encima veían a un rey poderoso, listo, ¿no? Suficiente. Pero por debajo estaba en amargura, había tristeza y dolor. Nosotros cuando vivimos momentos difíciles, hermano, ¿cómo está? Bien, hermano, gracias a Dios, aunque por dentro se está muriendo, hermano. Aunque por dentro nos estamos muriendo. Lo que nos muestra esto, hermanos, es que no debemos aparentar lo que no somos. El rey también es un ser humano. Él también necesitaba un consejo, un abrazo. Pues él estaba al frente de todo el pueblo. Y él sabía que no había comida y no había bebida. Por eso le dijo con toda seguridad a la mujer, ¿cómo quieres que te ayude si no hay nada? Y empezó a dudar de Dios. Él estaba luchando solo. No solamente, hermanos, debemos evadir los problemas. También, hermanos, debemos vivir el problema, enfrentar la crisis, pero no debemos esconder nuestro dolor y nuestra necesidad. No escondamos lo que estamos enfrentando. Tiempo al tiempo, y luego se componen las cosas, ¿no es cierto? Verso 31, hermanos. Entonces el rey juró: que Dios me castigue, aún me mate, si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. ¿Saben quién es Eliseo, hermanos? Era un profeta. En lugar de este varón de asumir su responsabilidad, ¿qué hizo, hermanos? Le echó la culpa a otro. ¿Qué pasa cuando hay algo con nuestros hijos o nuestro matrimonio? No, pues que sus amigos. No, que su tía la consiente. No, es que tú consientes mucho a la niña, le decimos a la esposa. No, tú ni dices nada, tú siempre estás callado, le dice la esposa al hombre. Y siempre le dices que sí. Lo natural, hermanos, es echarle la culpa a alguien.
Pero ¿por qué el rey le echaba la culpa a Eliseo? Si nos vamos unos versículos atrás del capítulo 6, no lo vamos a leer, usted lo puede ver ahí en casa, solamente como contexto. El pueblo asirio ya había llegado al entorno de Israel. Eliseo había pedido a Dios que les diera ceguera, quedaron ciegos y los habían capturado. Pero como no habían sido capturados en guerra, no podían matarlos. Entonces lo que Eliseo le dijo al rey fue: ¿sabes qué? Dales de comer y déjalos ir. Y ya después, ese mismo ejército ya tenía sitiado al pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso el rey dice: por culpa de Eliseo, que no me dejó matarlos, ahora estos me tienen en esta situación y están provocando muchos problemas en el pueblo. Entonces, que Dios me castigue si hoy no le cortamos la cabeza, si no matamos a Eliseo. Buscar culpables. Es bien fácil evadir responsabilidades, pero eso no ayuda a resolverlas. ¿Por qué mi hijo tiene esa enfermedad? Dicen algunos en nuestro tiempo. ¿Por qué mi hijo tiene esa enfermedad? Y le echamos la culpa a muchas cosas. ¿Por qué mi hijo reprobó el año? ¿Por qué mi hijo no entró a la universidad? ¿O no entró a la prepa? Lo primero que decimos: por burro, no estudiaste, por tus amistades, no, la noviecita que traes. ¿Por qué mi hijo está enfrentando esos problemas enormes en su vida? Por su entorno, por culpa de los hermanos de la iglesia, que no hacen nada, son permisivos. ¿Por qué tenemos esos problemas? Por culpa de tu mamá, que se viene a meter donde no debe, las suegras. Por culpa de tu papá, no los tuyos. Por culpa de los hermanos, de tus hermanos, por culpa del pastor que no nos visita. Siempre vamos a buscar a quién echarle la culpa, hermanos. Dios me está poniendo esta prueba. Ahora resulta que le echamos la culpa a Dios. ¿Culpamos a Dios, ¿no? Hasta ahí hemos llegado. Lo más sencillo, entre comillas, es quitarnos esta culpa y echarle a alguien la responsabilidad. Castigamos al culpable, lo exhibimos, lo expulsamos de nuestro entorno y continuamos con la vida. ¿Y qué va a pasar después, hermanos? Los mismos problemas. ¿Sabes qué? Te dejo porque ya no los aguanto. Se vuelven a casar y están en la misma situación. ¿Sabes qué? No, me voy de esta iglesia porque aquí son bien hipócritas. Se van a la de enfrente y están iguales. O peor. Porque el problema no necesariamente es el entorno, somos nosotros. Y nos podemos seguir por la vida con la misma actitud, hermanos, y jamás vamos a encontrar la paz en nuestra vida. Siempre viviremos con enemistades, con rencores, y lo peor, negándonos y mintiéndonos a nosotros mismos, creyendo que somos los más santos y los más buenos, cuando quizás nosotros somos el verdadero problema. Continúo, verso 32. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos: un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Eso dijo el profeta. Eliseo era un profeta de Dios, era un varón con gran integridad. ¿Recuerdan cuando estaba con Elías? Dame doble porción de tu espíritu. Tenía la doble porción del espíritu. Era un hombre, hermanos, que entonces había resucitado un jovencito, el hijo de la tsunamita, unos capítulos atrás. Era un hombre que un capítulo atrás hizo flotar un hacha. Ahí están los registros, hermanos, que pudo usted verlo. Entonces, tenía todas las credenciales de que él era un hombre de Dios. Con una oración le dio ceguera al ejército. Era un profeta, hermanos. Y esto era muestra de que tenía una gran comunión con Dios.
que le permitía ser sensible al entorno y entender lo que estaba sucediendo. Ok, el pueblo está en hambre, y si ya vino el mensajero del rey o el guardia del rey, es porque no quiere saludarme, ¿no? Entonces, cuando le dice a sus amigos, ¿sabes qué? No lo dejen pasar, porque vienen a cortarme la cabeza. El rey ya mandó a cortarme la cabeza al rey. Cierren la puerta y déjenlo afuera, y pronto vamos a ir los pasos de su amo detrás de él, que era el rey. Cuando tenemos una fe firme en el Señor, hermanos, Él nos da la capacidad para mantenernos con templanza, con paciencia, con discernimiento, con sabiduría, con serenidad ante los problemas. Ante mi hijo rebelde, ante mi hijo que trae una situación, una adicción, ante mi hijito que no pasa las materias, ante mi esposo que no me entiende. El Señor nos pone en serenidad, porque ponemos nuestros problemas en manos de Dios, hermanos. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Salió huyendo? ¿Atemorizado? Estaba consciente que lo iban a matar, y él dijo: alguien viene a matarme ya, ahorita déjenlo afuera para ganar tiempo. Verso 33, mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó, y el rey dijo: todo este sufrimiento viene del Señor, ¿por qué seguir esperando al Señor? Pueden pasarse al capítulo 7, por favor, verso 1. Entonces Eliseo responde, hermanos: escucha el mensaje del Señor, y esto dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Eliseo estaba informando, hermanos, seguramente de parte de Dios, que la crisis pronto iba a terminar. Recordemos que Eliseo era un hombre íntegro con comunión con Dios, que los problemas que estaban experimentando ya iban a llegar a su fin y que vendrá un tiempo de paz y de bienestar. Es lo que les estaba diciendo cuando dice una harina selecta, no cualquier harina, una harina selecta costará apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada apenas una pieza de plata. Todo iba a abaratarse de aquí a mañana, 24 horas básicamente. ¿Sale? Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, mis queridos hermanos, cuando ponemos a nuestra familia y los problemas que enfrentamos en Dios, Él nos va a dar todo lo que necesitamos para poder mantenernos firmes ante los problemas. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? ¿Algún manual? ¿Alguna serie de reglas? No, hermano, Dios. Con la confianza de que después de la tormenta que estamos viviendo, va a terminar. ¿Cuándo va a terminar, hermanos? ¿Pronto? No necesariamente. No necesariamente. Porque los tiempos son de Dios, hermanos. A veces queremos que Dios nos responda, pero inmediatamente. Y si no nos responde, entonces Dios no existe. ¿Cuántas respuestas usted dice que Dios no le dio? ¿Quién dice que no se las dio? El Señor siempre responde. A mí me ha dado muchas respuestas. Dejemos que Él sea quien tome las riendas de nuestras vidas, hermanos. Y debemos sujetarnos a su voluntad, sabiendo esperar la respuesta, sabiendo leer y escuchar la respuesta y aceptar la respuesta, sea cual sea, hermanos. No necesariamente, decía yo en la escuela sabática, va a responder como yo quiero que me responda. Él en su sabiduría va a responder, hermanos, y en el tiempo que Él considere. No en mis tiempos, sino en los tiempos de Él, hermanos. Entonces debemos esperar con paciencia, con humildad y con fidelidad. La respuesta le corresponde a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es nuestro pastor. Él nos pastorea con su vara y con su callado, nos infunde aliento aunque andemos en el valle de la sombra de la muerte. Ahí está Dios, hermanos. Esa es nuestra seguridad. Dejemos que Él tenga el control de nuestra familia, hermanos.
de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Toda crisis, hermanos, es temporal, es pasajera. Es temporal. No debemos tomar decisiones permanentes y trascendentales en la crisis. Porque es lo que hacemos. No, ya no nos entendemos, entonces ya tomamos una decisión radical y permanente. Algo que le decía a mi esposita cuando éramos novios, le decía, cuando nos casemos, te pido que no nos peleemos por el dinero. Porque el dinero es la causa de muchos problemas, de muchos conflictos. ¿Por qué? Porque pues el dinero va y viene, pero lo que tú me digas o yo te pueda decir, eso va a quedar acá. Entonces, y aún así, hermanos, es bien difícil el dinero. Y las crisis también todas las vivimos, también nosotros. Entonces, debemos aprender, hermanos, a confiar en Dios, poner nuestros problemas en manos de Dios y que Él los puede sobrellevar. No permitamos que nuestro corazón se llene de rencores, hermanos, de frustración, de dolor, de amarguras, porque las cosas no salen como queremos, pues. Usted, hermano y hermana, no es ni el mejor padre ni el peor padre. No se comparen con otros padres. No comparen a su familia con otra familia, hermanos. Si yo le preguntara a sus hijos quién es el mejor padre y madre que le pudo haber tocado, ¿qué me van a decir? No, todos dicen, yo quisiera tener una mamá como la de mi amiga. Claro, Sí. de dientes para afuera. Pero cuando reflexionamos con ellos, hermanos, para nuestros hijos somos los mejores, aún con los problemas que existen. Aunque vivamos en el piso de tierrita. Sí, Mi porque papá es el... Dios no se equivoca. Así es. Pregúntenle a mi hija. Mi hijo no sabe hablar, pero mi hija sí. Pregúntenle quién es la mejor mamá y el mejor papá. Y si yo le pregunto a sus hijos, con todas y sus situaciones que han vivido a lo largo de los años, van a decir, no, mi mamá Horaria es la mejor. Así van a decir. ¿Por qué, hermanos? Así me dicen mis hijos. ¿Sí? Es la mejor. A pesar de todo lo que hemos vivido, hermanos. Entonces, no nos comparemos con otras personas, porque eso desgasta. Tengamos calma y confianza en Dios. Ya les voy a parafrasear por el tiempo, hermanos. Continúa el relato y ahora continúa con 4 leprosos, 4 personas que eran consideradas pecadores, rechazados, excluidos de la sociedad por su enfermedad. Y en un momento, ante la hambruna que existía en este pueblo, ellos dijeron a sí mismos, eran 4, se pusieron a platicar, ¿por qué no vamos al campamento del ejército sirio? ¿Por qué no vamos al campamento del ejército sirio para obtener alimentos? No, pero es que si nos van a matar, pues de todas formas vamos a morir, ¿no? Pues en la ciudad no hay comida. No vamos a morir de hambre, de que nos muramos a espada, pues no perdemos nada. Pues sale, pues vamos. Cuando llegan, hermanos, no encuentran a nadie en el campamento del ejército sirio. Porque el relato bíblico dice en el capítulo 7, versos 6 al 7, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaban. Por eso se gritaron unos a otros, el rey de Israel ha encontrado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Todo lo demás eran harinas finas, selectas. Dios, hermanos, se maneja, y usted es testigo de ello. Dios se maneja de maneras incomprensibles, hermanos. Dios responde de manera ilógicas para nosotros. Tanto que hizo ir a ese ejército poderoso que para los israelitas eran invencibles y que los tenían viviendo esta crisis tan severa. Los israelitas ya no podían hacer nada. Pero Dios de los ejércitos, nuestro Dios, hermanos, que es un Dios extraordinario, actúa siempre a nuestro favor. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Confiar en Él, confiar en Dios.
aceptar su voluntad. Y Él va a actuar para que nosotros salgamos adelante de ese gigante que estamos enfrentando. No podemos contra Él, contra los problemas. No encontramos salida. Pues nosotros no, hermanos, pero Dios sí. Así es Dios, hermanos. Así es nuestro Dios. El Dios de nuestros antepasados y por su misericordia también Dios nuestro. Imagínense qué bendecidos somos, que de millones de personas nosotros seamos parte del pueblo de Dios. Es una bendición enorme, hermanos. Los leprosos, después de saciar su hambre, de sus necesidades, dice aquí el relato, comieron, bebieron, se dijeron, oye, es que esto es algo muy importante, pues, vamos a darla a conocer al pueblo. No se quedaron con la bendición. Hubo sensibilidad en ellos. Y Dios usó a estos hombres considerados pecadores y despreciables para anunciar al pueblo de Israel el final del sufrimiento. Quiere decir que Dios puede usar hasta lo que menos nos imaginamos, hermanos, para mostrarnos su respuesta y su voluntad. Hubo comida en abundancia. Y esto fue el cumplimiento de esa palabra de esperanza que dio Eliseo un día antes, de parte de Dios. Dice el relato bíblico, el guardia del rey dijo, no, eso es imposible, nadie puede. Y el Señor le dijo, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero no vas a probar nada de lo que vas a ver. ¿Y qué pasó? Cuando sale la multitud, muere aplastada. ¿Sí? Y la gente del pueblo de Israel sació su hambre, su necesidad, vivió en paz, vivió en bienestar, hermanos. Y esto es lo que esta palabra, este relato de la Biblia nos enseña, que depositemos nuestra confianza en Dios para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. No tomemos decisiones impensables, hermanos, no evadamos nuestras responsabilidades y no echemos la culpa a nadie más. ¿Sí? Mi esposa y yo les invitamos, hermanos, a que nos permitan acompañarles a lo largo de este año que inicia, hermanos, en este proceso con la implementación de la escuela para padres. Ahorita mi esposa va a dar más detalles, ¿sí? Pero permítanos seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios, analizar con ustedes estrategias para poder ir sanando nuestros corazones, ir sanando las relaciones que tenemos con nuestros hijos, porque eso es principalmente para nosotros como padres, ¿sí? Pedimos en oración ya por los problemas que ya existen. Pedimos el paracetamol para nuestros hijos, pero no erradicamos el cáncer que muchas veces somos nosotros. ¿Sí? Y la escuela para padres que queremos implementar, hermanos, es para ir erradicando oncológicamente ese cáncer que está en nuestras familias. Cuando digo cáncer es los problemas, ¿no? Los gigantes que enfrentamos. Nuestros pequeños muchas veces son los sacrificados principalmente. Repito, no nos los comemos de manera literal, pero sí destruimos sus vidas con nuestras decisiones. Y muchas de ellas es porque nadie nos enseñó a ser padres, hermano. Nadie nos enseñó. Vamos aprendiendo y vamos encontrando que ¿cómo le hizo usted con su hija? No, pues le hice así, así, así. Ah, pues no funcionó, salió peor, ¿no? Ah, ¿cómo le hizo hermana Lupita? No, pues yo le hice así, así. No necesariamente aplica conmigo, pero si tenemos una guía, vamos viendo una guía con diálogos que podemos tener con otros padres que ya pasaron lo mismo, podemos ir extrayendo un poquito de todos para irnos a acompañar. Ah, mira, yo estoy viviendo eso en este momento, antes no había celulares, pero ahorita ya hay iPads. Pero ya me diste una idea de cómo abordarlo. ¿Y por qué no invitar también a gente especializada también, de acuerdo a nuestra fe, que nos puedan acompañar en esos momentos de interacción y retroalimentación? No solamente es compartir de aquí para allá, sino en algunos momentos tendríamos esos momentos, esos espacios de dialogar entre todos nosotros. ¿Sí, hermanos? El fin es sanar, el fin es acompañarnos juntos. Usted no crea que es el peor padre que existe. Usted tiene experiencias que nos pueden servir a los demás. Entonces, hermanos, nuestros hijos no tienen la culpa de lo que estamos viviendo como familias.
Algunos de ellos han tomado sus decisiones en su inocencia o en su desquite o en su curiosidad. En el enojo. Han tomado decisiones que no son las adecuadas posiblemente. Pero hermanos, En el enojo, porque muchas veces están enojados. pero muchas veces es porque nosotros los orillamos a eso. El vendedor de sustancias nocivas no se va a acercar a un niño que lo ven seguro, porque luego se nota, hermanos. Ellos, ya platiqué con uno y uno me dijo, no, nosotros le vendemos a que vemos que está bien mal. ¿Sí? Entonces, permítanos, hermanos, que con la ayuda de Dios podamos acompañar mutuamente. Y pues deseo que el Señor nos bendiga a todos. ¿Sí? Y mucho ánimo, hermanos, mucho ánimo, que hay mucho que aprender. Dios les bendiga. Amén.